Parte 1. El beso en la parada. La lluvia caía sin ruido, como si no quisiera molestar. Clara se quedó inmóvil frente al autobús que se alejaba, con las manos manchadas de arcilla húmeda. No se dio cuenta de que aún sostenía la servilleta arrugada en los dedos, ni de que estaba conteniendo la respiración. Él la había besado. Así, de pronto, en medio de una conversación trivial sobre el pan y los días grises, y ella no lo había devuelto, pero tampoco se había apartado. Una hora antes, solo había bajado del tranvía para cambiar de ruta, pero la casualidad la arrastró a esa pequeña cafetería frente a la estación. Allí lo vio, sentado solo, con la misma postura de siempre. Espalda recta, manos quietas, ojos que lo observaban todo. Iñaki. ¿Clara? Preguntó, como si no estuviera seguro. Ella asintió, más sorprendida de su propia reacción que del reencuentro. Se sentaron juntos. Hicieron lo que hacen dos personas que se conocen del pasado, pero que ya no saben cómo mirarse. Hablaron de cosas viejas. La universidad, los profesores raros, las noches de vino barato. Él sonrió al verla reír. Siempre fuiste como la arcilla, dijo. Firme por fuera, pero blanda por dentro. Y antes de que ella pudiera decir algo, él se inclinó. El beso fue breve, más por impulso que por deseo. Un reflejo, una imagen que parecía haber sido soñada antes. Ahora, parada bajo la lluvia, Clara no sabía si tenía frío o si solo estaba confundida. En casa, Daniel, su marido, leía un correo sobre las cuentas del gas. ¿Quieres té?, preguntó, sin mirarla. Ella negó con la cabeza, tocándose inconscientemente los labios. No respondió a su propia pregunta, pero algo dentro de ella ya se había movido, y aunque todavía no sabía dónde la llevaría, sí entendía una cosa. No había marcha atrás desde ese instante en la parada. Parte 2. La galería de los silencios. La mañana siguiente fue lenta, como si el mundo dudara en moverse. Clara caminaba por el centro de Valencia, con una carpeta bajo el brazo, fingiendo que buscaba inspiración para su próximo taller de cerámica. Pero, en realidad, no dejaba de repasar una sola escena. El beso, ese instante congelado entre la memoria y la duda. El sol brillaba fuerte, pero ella no lo sentía. Las calles estaban llenas de turistas con helados y gorras, pero Clara caminaba entre ellos como una sombra. Se detuvo frente a la galería, blanco interrumpido, donde Iñaki trabajaba como curador desde hacía un par de años. No sabía por qué había ido, ni siquiera estaba segura de entrar, pero lo hizo. No esperaba verte, dijo él, sin moverse de su escritorio. Ella solo sonrió, con esa media sonrisa que usaba cuando no tenía respuestas. La galería estaba vacía. Una exposición de fotografías en blanco y negro colgaba de las paredes. Manos, cuellos, pequeños gestos congelados en el tiempo. Cada imagen parecía mirarla, juzgarla. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella, sin rodeos. Porque nunca dejé de pensarlo, respondió él, sin dramatismo, como si fuera algo tan sencillo como decir que llovía. Hubo una pausa, de esas incómodas, cargadas, necesarias. Estoy casada, Iñaki. Lo sé. ¿Y eres feliz? Ella no contestó. Siguió caminando por la galería hasta detenerse frente a una fotografía de una mujer sentada de espaldas. No tenía rostro, solo hombros tensos y una taza de café en la mano. ¿Tú la tomaste?, susurró Clara. Sí. Es tuya, dijo él. De hace 5 años, en Madrid. Ella giró, lentamente. No había una conclusión. No había promesas. Solo un espacio entre ellos, lleno de cosas que nunca se dijeron. Y esa incomodidad era precisamente lo que no la dejaba irse. Parte 3. El hotel de los miércoles. El reloj marcaba las 5:15. Clara entró al pequeño hotel en el barrio de Ruzafa, como quien entra en una librería olvidada, con pasos lentos, con dudas en el aire. Era miércoles, y afuera llovía otra vez, como si el tiempo insistiera en repetir lo que no se había resuelto.
No hubo palabras al verla. Iñaki estaba en el vestíbulo, sentado con un libro en las manos que no leía. Se pusieron de pie al mismo tiempo, como si algo invisible les diera la señal. Subieron en silencio. Ninguno preguntó por qué estaban ahí. La habitación era sencilla. Sábanas claras, ventanas empañadas, un cuadro torcido en la pared. Ella dejó su bolso sobre la silla. Él cerró la puerta sin mirar atrás. Hablaron poco. Algunas frases sobre exposiciones nuevas, un comentario sobre el olor a madera vieja en el pasillo. Todo era excusa. Y entonces, sin preámbulos, otro beso, distinto al primero. Después, ella se sentó en la orilla de la cama, con la espalda recta y las manos en el regazo. No debería estar aquí, dijo. Pero estás. No hubo reproche en su voz, solo una calma que, de algún modo, dolía más. Ella giró hacia la ventana. Las gotas de lluvia resbalaban como pensamientos que no encontraba cómo ordenar. Daniel empezó a sospechar. Dijo casi sin querer. ¿Te preguntó algo? No, pero me mira distinto, como si esperara que dijera algo, que no voy a decir. Iñaki no respondió, solo se acercó, con esa forma suya de no imponer, de estar. Ella apoyó la frente en su hombro, como si buscara refugio de sí misma. El silencio creció entre ellos, pero no pesaba. Era ese tipo de silencio, que sabe que hay cosas que aún no pueden nombrarse. Fuera, el agua seguía cayendo. Dentro, el tiempo se detenía. Y mientras Clara recogía su bolso para irse, Iñaki dijo despacio, ¿la próxima semana? Ella no respondió, pero tampoco cerró la puerta con fuerza. Parte 4. Los hilos invisibles. Esa noche, Clara cenaba con Daniel en la terraza del piso que compartían en el Carmen. Velas pequeñas, copa de vino, risas suaves, todo parecía en orden, al menos en apariencia. Pero mientras él hablaba sobre un nuevo encargo de arquitectura, ella no lograba conectar del todo con su voz. Cada palabra de Daniel sonaba lejana, como si llegara desde una casa vecina. ¿Estás conmigo?, preguntó él de pronto, entre bocado y bocado. Claro. Lo siento. Estaba pensando en el taller de mañana. Mintió sin pensar. Le salía cada vez con más naturalidad, y eso le asustó. Más tarde, mientras recogían la mesa, Daniel soltó sin mirarla. He notado que últimamente llegas más tarde. Clara detuvo sus manos sobre un plato. Es el trabajo. Ya sabes, la preparación de las piezas, los cursos. Él asintió, pero algo en su expresión cambió. Una especie de desconcierto suave, como cuando uno intuye que algo se está rompiendo, pero aún no sabe dónde. Al día siguiente, Clara caminaba por el mercado de Colón. Compraba pan, frutas, flores para el taller. Intentaba ser esa versión de sí misma que todos conocían, activa, presente, creativa, pero algo la apretaba por dentro. Justo al pasar por una tienda de arte, vio a Iñaki dentro, hablando con una joven que no conocía. Reían. Él le tocó el brazo mientras señalaba algo en una estantería. Fue un gesto mínimo, común, pero a Clara le atravesó una punzada en el estómago. No era celos, era otra cosa. El recuerdo incómodo de que, en esa historia, ella tampoco tenía lugar fijo. Esa noche, de nuevo con Daniel, todo fue correcto. La rutina se cumplió como debía, pero justo antes de dormir, él murmuró, «Hoy soñé que estabas con alguien más». Ella tardó unos segundos en responder. Solo fue un sueño, pero la forma en que él la miró no fue la misma. Y ahí, en esa cama compartida, comenzó a sentirse sola de verdad. Parte 5, cuerdas tensas. El calor en Valencia se volvió más húmedo, más espeso. Las noches ya no eran tranquilas, ni siquiera en casa. Clara se despertaba sobresaltada, con la sensación de que había olvidado algo importante, o peor, que alguien estaba a punto de descubrirlo todo. Una tarde, al cerrar el taller, recibió un mensaje de Iñaki. ¿Puedes pasar por el estudio? Hay algo que quiero darte. No había visto su nombre en varios días, ni mensajes, ni encuentros. El eco de su ausencia había comenzado
a pesar más que su presencia. Dudó, pero fue. El estudio estaba más desordenado que de costumbre. Papeles por todos lados, pinturas secas, café sin terminar. Él estaba de espaldas, concentrado en un lienzo que apenas comenzaba a tomar forma. No sabía si vendrías, dijo sin girarse. Yo tampoco, respondió ella, más sincera de lo que esperaba. Él se acercó con un cuaderno pequeño en la mano. Quiero que lo tengas. Son algunos bocetos. No sé si te gustarán, pero todos hablan de ti. Ella lo tomó, en silencio. Lo abrió. Pasó las páginas. Trazos suaves, otros violentos. Colores cálidos, manchas de tinta, palabras sueltas escritas al margen. Fuga, presencia, miércoles. Y ahí, sin aviso, otro beso. Esta vez, más urgente, menos contenido. Cuando se separaron, ella no dijo nada, tampoco él, pero se quedaron muy cerca, respirando el mismo aire pesado, sabiendo que algo había cambiado. Al salir, Clara caminó sin rumbo, por las calles del Carmen, el cuaderno apretado contra el pecho. La ciudad seguía viva, como si su mundo no estuviera tambaleando. Al llegar a casa, Daniel la esperaba en el salón, con una carpeta abierta sobre la mesa. ¿Estuviste en Ruzafa?, preguntó, con la voz baja. Ella sintió cómo el corazón le saltaba al cuello. Pasé por una tienda. ¿Por qué? Daniel la miró fijamente. Nada. Solo. Me pareció verte. Pero seguro fue alguien parecida. Ella forzó una sonrisa. Seguro. Y mientras subía las escaleras, supo que el hilo que unía todo estaba empezando a romperse. Parte 6. Entre la esperanza y el adiós. La mañana en Valencia llegó con un aire frío inesperado, como si la ciudad misma presintiera lo que estaba por venir. Clara abrió la puerta con cuidado, sosteniendo aún el cuaderno de Iñaki. Sus dedos temblaban, pero el peso del silencio era más fuerte. Daniel estaba en la cocina, mirando por la ventana. No habló. Ella dejó el cuaderno sobre la mesa, y por primera vez, su mirada no buscó evasiones. Se sentaron frente a frente, el aire denso, cargado de lo no dicho. Tenemos que hablar, dijo Clara, con voz firme, pero quebrada. Todo está en ese cuaderno, y en mis dudas. Daniel suspiró, apoyó las manos en la mesa, mirando las páginas abiertas. Nunca pensé que esto sería tan complicado. Las palabras quedaron suspendidas, como un eco lejano. Clara sintió que la habitación giraba, que las paredes se cerraban y se abrían al mismo tiempo. De repente, un sonido llegó desde la calle. Risas, música, vida. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente a su tormenta. Daniel tomó la mano de Clara, apretándola suavemente. Quizás lo que tenemos no es lo que imaginamos, pero no significa que no sea real. Ella cerró los ojos, respiró profundo. En ese instante, comprendió que las respuestas no estaban en los bocetos, ni en las palabras, ni siquiera en los besos fugaces. La verdad era que todos están buscando algo que no siempre pueden nombrar, y que, a veces, el amor duele porque nos recuerda que somos vulnerables. Clara abrió los ojos, y sin apartar la mano de Daniel, sonrió débilmente. No sé qué será de nosotros, pero al menos ahora no estoy sola en esta incertidumbre. Y mientras la luz entraba tímida por la ventana, la historia quedó suspendida en un instante eterno, entre la esperanza y el adiós, dejando en el aire esa mezcla extraña que llaman vida. Fin de la historia.